Bueno, acá estamos esperando a Alberto Husselman de Terapia del Canto para que se una al vivo. Es un encuentro de dos. Ahí Hola. está. Bien, bien, bien. Entonces, ¿cuánto faltará ahora? 5 minutos. Bueno, salió, entonces yo te invito y vos apareces ahí. Y aparecemos las dos caras. Te veo muy, muy blanco ahí. No sé por qué estás con Muy alguna blanco. luz. Debo tener mucha luz. Me iluminé. Te iluminas. Nos íbamos a encontrar con Alberto, conocido de tantos años, compartiendo historias, experiencias y proyectos. Y bueno, básicamente historias, ¿no? ¿Cuánto hace que nos conocemos, Alberto? Uy, un Un montón. montón. Porque yo estuve viviendo en San Marcos desde el 86 al 90 más o menos. Así que Y desde yo, el 80 y pico ya nos conocimos. 88 llegué, ahí Ahí nos está, conocemos. claro que Así que sí. bueno, fue lindo el conocernos y te tengo siempre presente, ¿no? En tus canciones, digo, que no solo están, o sea, que están en mi vida, en mis trabajos, están en mis viajes. El último viaje que hice en una casa rodante, el año pasado estuve 3 meses viajando en una casita rodante compartiendo las cosas, ¿no? Los trabajos que yo hago. Y que, claro, viajaba sola, 10.000 kilómetros. Bueno, tu música tuvo todo el viaje. Qué bueno, Hay qué que bueno. estar viajando sola en una casa rodante grandota, viste, sosteniendo todo y diciendo, bueno, y ahí apretaba el botón y salías vos por ¿Y por dónde vos, anduviste? Yamalú. ¿Por qué lados anduviste ahí con la Casa Ardante? En realidad fui primero a Catamarca, que tenía unos talleres armados, estaba presentando el libro Mensaje de amor de la enfermedad en forma teatralizada, o sea, ponía artistas y Ah, representaban situaciones de cómo llegaba la gente a enfermarse, cómo se curaban. Bueno, eso estaba preparado y de ahí empecé a bajar. Fui bajando por del lado argentino hasta Lago Puelo llegué. ajá. Y en cada población iba parando, contando mis historias, ofreciendo mis servicios, digamos, o mis saberes, y iba sucediendo. Solamente habían dos lugares preparados, que era allá en el sur, en el lado de Chile. Entonces, a la altura de Zamoré, ahí en Villa Langostura, crucé a Chile. Ujú. Ahí me estaban esperando cerca de Puerto Montt, en Puerto Varas. Ahí sí había algo armado. Lo demás lo fui armando en el camino. Qué Y bueno. después subí por Chile hasta La Serena llegué. Y ahí me Ajá. estaban esperando también. Así que fue un pedazo de viaje, ¿no? Qué hermoso, una, ¿no? una gran aventura, porque en realidad era un sueño pendiente mío de hace 40 años, de andar por los pueblos compartiendo lo que me hacía bien, ¿no? Lo que había aprendido. Y lo Ajá. realicé, y lo realicé esta vez, más otros sueños, ¿no? Todo en base a que casi me muero hace 4 años y de pronto dije, wow, me tengo que apurar porque si no se puede Porque, escapar la vida, ¿no? ¿qué fue lo que pasó hace 4 años? Y tuve una neumonía bilateral. Entonces me quedé, no me interné, me quedé en casa con oxígeno y todo esto. Pero bueno, me llevó a trabajar, porque yo trabajo decodificando también, ¿no? O sea que Sí. dije, vamos a ver, todas las técnicas que uso con los demás me las tengo que tirar encima, ¿no? Porque no salía y no salía y no salía. Y bueno, terminé decodificando un pariente lejanísimo que ni conocí y de pronto mágicamente, después de 5 meses, dejé de tener problemas, va, me curé de golpe, así como muy mágico, ¿no? Qué maravilla, Así ¿eh? que son como pruebas que pone la vida, ¿no? Para decir, a ver si funciona esto o no funciona, ya que se lo enseñas a tanta gente, a ver si funcionan. ¿Cómo pasa eso, no es Bueno, cierto? y sabes que una vez tuve una machi mapuche que me contó que ella se enfermaba de todas las cosas posibles y que era normal porque era la manera de poder desarrollar el conocimiento de qué es lo que la curaba. O sea, que Ajá, Yuyo la curaba a ella. Entonces dice, es así, nos toca pasar por todas. Entonces ajá. dije, bueno, una prueba más. Bueno, y después de eso me salieron muchas ganas de compartir, de vivir, de seguir. Ahora salgo a fin de octubre otra vez, andar otra vez por Argentina y Chile, ¿no? Como que eso da como un empujón, me dio un empujón de esos de vida. Ajá. Entonces, bueno, y ahí aparecían tus canciones en el viaje, el presente. Contanos un poquito de vos, dale, porque es hermoso lo que estás haciendo realmente.
lo que Mira, lograste con tu terapia. Sí, decime. ahora básicamente lo que estamos haciendo es difundiendo nuestra tarea de distintas maneras, también grabando, componiendo. Estoy grabando con gente de México, con Iván Donaldson, que es un gran referente de la música medicina y un gran sabio de muchas disciplinas, ¿no es cierto? Así que bueno, y también planificando nuestra gira nuevamente por México y por Colombia. Porque te cuento, las canciones nuestras, donde más se escuchan, los países donde más que en la Argentina, se escucha en México y en Colombia. Son los dos países. Después Estados Ajá. Unidos, España, Brasil y después viene Argentina. Así me lo marca eh, Spotify, que es el lugar donde está nuestra música. Entonces, la propuesta nuestra era y es volver. Ya estuvimos 2 veces en México y en Colombia. Y es volver allá porque una de nuestras canciones, que es Niño Salvaje, se hizo muy Qué conocida. hermosa. Sí, se hizo muy conocida allá. Niños Salvajes tiene como 40 versiones, 40. Ah, Muchas veces en Colombia, en México, en Francia, en distintos lugares, ¿no? Y ajá. bueno, gracias a esas canciones viajamos tanto nosotros. Está buenísimo. Buenísimo Impresionante. está. Sí, porque está esa y está Me Declaro Libre, o sea, muchas que me sirven para mi tarea, ¿entendés? Yo estoy trabajando con el niño interno porque ahí está todo el compendio de experiencias y vivencias que hay que resolver, si no fueron tan lindas. Y bueno, Me Declaro Libre, la gente se pone a llorar, ¿viste? Yo las uso ahí cuando llega el momento de ya está, ¿no? Soltemos todo ese pasado y viene, Me Declaro Libre, y son lo lindo que te lo expreso, pues una vez se lo expresé también a Marilina Ross, que usaba muchas de sus canciones. Digo, Ah, yo te qué quiero agradecer porque a la gente le sirve para transformarse, para vivir una experiencia que de pronto decís, una sola música, porque la música llega al corazón, eso es lo bueno de la música, ¿no? Entonces exactamente. uno puede hablar, puede todo lo que quiera, pero cuando empieza la música ya la mente queda fuera y queda el corazón ahí abierto, ¿no? Entonces, qué lindo, de eso te lo quiero agradecer porque las he usado mucho. El último fue una que empezó a reírse así de golpe, dice, porque estaba toda comprimida y de pronto me declaro libre. Bueno, vamos a bailar, ¿no? A sacar todo eso del cuerpo, ¿no? Lindo, lindo que viaje con todo eso, me encanta. Ese es Como, un mensaje muy fuerte, el de Me Declaro Libre. Yo ese texto lo tomé de Chamalú, de dos sí, cosas. Chamalú por una parte decía Me declaro libre y por otra, otro de los poemas de él era Me declaro vivo. ¿Y, no? Y es muy sí, interesante porque nosotros eso lo trabajamos especialmente cuando las personas tienen una cierta tendencia al sometimiento, ¿no? Entonces, o al estar claro. aguantando muchas cosas y no animarse a expresar, a decir, bueno, ese me declaro libre es como que nos impulsa, ¿no? A poder vivir dependiendo menos de las opiniones ajenas, ¿no? De poder ser quienes somos, de poder expresarnos, de poder llevar adelante la vida que nosotros queremos. Por eso me declaro libre y después dice me declaro vivo. También es muy importante esa parte vivo, me declaro vivo, porque muchas veces, viste, la gente dice, me quiero morir, me quiero matar, esto me mató, ¿no? Y eso el cuerpo lo escucha, viste, y se entra a morir. Entonces, declaro vivo como otra canción nuestra que también es con letra de Chamalú, que es Amo la vida. Amo la Amo la vida, esa te iba a decir, que estaba Amo la vida también, que es hermosa. Esa de morir, que yo hice varios videos, grabo ahí en el Instagram, digo, fíjense las palabras que están usando. Me mató, me clavó un puñal, me lo tragué, o sea, un montón de cosas que si se dan cuenta, viste, yo se los decía con toda esa intención, se dan cuenta lo que están diciendo. O sea, se muere, me explota la cabeza, como esas hay un montón, ¿no? Entonces después viene un ACV, claro, ya lo dijiste, ¿no? Ya lo vida. decretaste. Uno se da cuenta lo que es el poder de la palabra, ¿no es cierto? El poder de la palabra que es algo tan impresionante porque es como decretar algo, ¿no? Es Permanente. decretar.
Sí, es decretar. ¿Y cómo O sea, tenemos es que decretar y la gente, a veces la gente me dice, bueno, pero tampoco tanto detalle en las palabras. Bueno, seguí diciéndolas, seguí decretando, porque el universo escucha, ya sabemos, ¿no? Entonces, responde con eso. Bueno, por eso mismo, mira, lo que estamos haciendo básicamente es poder compartir cada vez con más gente, y especialmente en las redes, transmitiendo muchas veces a eso de las 7 de la tarde, comenzamos a transmitir nosotros, tanto por Instagram como por YouTube, ¿no? Al mismo tiempo. Ah, al Eso mismo lo venimos tiempo. al mismo tiempo. Eso lo venimos haciendo, viste, en la época de la pandemia. Nosotros todos los días, viste, cuando no se podía salir ni nada, todos los días a las 7 de la tarde, nosotros transmitíamos, ¿no? Y fueron Bien. momentos muy fuertes, viste, que uno no sabía lo que pasaba, los miedos que había. No sé, el principio era todo impresionante, ¿no? Bueno, entonces Incertidumbre. totalmente, una cosa inesperada, nunca pensada, bueno, pánico total. Y resulta que en ese momento hacíamos así, poníamos, en un celular poníamos Facebook, en otro poníamos Instagram y en otro poníamos YouTube, todo al mismo tiempo, ¿no? Ah, mirá Entonces, qué buena idea. no, impresionante. Pero mira, te juro, un día, uno de los días, tuvimos solamente por una de las líneas que era Facebook en ese momento, había 4.500 personas cantando con nosotros en los atardeceres. No, Entonces fue muy fuerte porque de esa manera nosotros pudimos también comprobar lo necesario muchas veces que es, a veces más que nada, conectarse con el canto, con la música, con el cuerpo, ¿no es cierto? En esos momentos tan importantes, porque en esos momentos la cabeza no para, ¿viste? Y si uno no va un poco al cuerpo o entra a limpiar la mente, digamos, el sufrimiento se repite. Así que fueron sí. experiencias muy importantes de alguna manera para nosotros, muy Claro, fue en ese fuertes. momento, sí, sí, en el 2020 yo también aprendí a usar la computadora, los vivos, bueno, aprendí porque estaba también, quiero compartir, una desesperación por compartir y realmente era un momento oportuno, ¿no? También ahí en Bolivia estuvimos juntos, en Chamalú, bueno, en tantos lugares nos cruzamos. También me acuerdo también del Congreso de Mar del Plata, Córdoba Mágica, no, no era Córdoba Mágica, era Taller por la Conciencia Planetaria, Sí, claro. Sí, en sí, el sí. antes 89 por ahí me parece que fue, o Sí, 90 por ahí. Y ahí también, ¿te acordás que di taller yo, y después viniste vos, y después, bueno, estaba también la Núbica, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Te acordás que hacía con los espejitos? sí. Baglietto, Mireya Baglietto. Mireya Baglietto, Mireya, exactamente. Sí, los y me años acuerdo 90. que en el 90 tiene que haber, yo me encuentro toda la gente que había ahí en Mar del Plata, era impresionante, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía 300 personas en el taller, después se sumarían más cuando viniste vos, porque iba como secuencia, ¿no? Un gran despertar en ese momento, qué bonito que fuese. Fueron momentos muy épicos porque fueron el despertar de mucha gente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estuvimos también, en ese año estuvimos en el Bolsón, en un encuentro impresionante que se hizo en el Bolsón, así como del despertar de la nueva era, era toda una cosa, un movimiento eh, impresionante que se dio y se iban dando esos eventos en distintos lugares, ¿no? Y bueno, fue realmente impresionante esos momentos, ¿no? Sí, De tanta conciencia, ¿no? De tanta gente sí, despertando. sí, seguimos despertando, ¿no? Porque todavía hay tanto para despertar. Pero bueno, lo Totalmente. importante es que cada uno desde su lugar y lo que tiene para compartir. Por eso yo uso mucho la música y los juegos teatrales, porque es con lo que aprendí. O sea, yo Claro. aprendí la terapia desde el movimiento, allá en Esalen, en Gestalt, o sea, el Gestalt era, ¿no? En Esalen era el creador, estaba ahí, así que era fácil, ¿no? Entonces yo aprendí desde el movimiento la terapia, nunca desde estar sentada en una silla hablando, siempre fue Claro. con cuerpo y con música también. Yo me acuerdo bueno, cuando empecé a tomar los talleres allá de emociones, era música tras música y a soltar y a soltar y a soltar con distintas letras. Yo sané un montón gracias a la música y las canciones que me ponían, ¿no? Entonces, sé que para mí pasa por ahí la transformación porque no hay tanta mente, hay más corazón que mente, ¿no? Claro.
Vos sabés Así que que esto que vos me mirá, decís, yo siempre me quedé con las ganas de ir a Salem. Para mí Salem era como el lugar soñado, porque yo leía los libros de Peirce y todo lo que pasaba ahí en Salem, y bueno, todo eso tan revolucionario que también tuvo que ver, que influyó tanto en las terapias. A mí me pasó, yo pasé del psicoanálisis de diván a la Gestalt, así, sin escala. O sea, y me encontré con un mundo nuevo, ¿viste? Como una forma distinta de encarar la terapia, que tenía que ver con todo esto, ¿no? Incorporar el cuerpo, el movimiento, entonces que la terapia no era solamente con un paciente en el diván o en el sillón, sino que la terapia era muchas más cosas, ¿no? Pero qué lindo, me imagino lo que debe de haber sido estar ahí en Salem, ¿no es cierto? y Aparte en esa con... época, sí, en esa época con los maestros que había, ¿no? Yo me acuerdo que, o sea, en realidad yo viajé por otra cosa, ahí nació mi niño primero, hace 45 años, y de pronto yo empecé a tener conflicto y dije, uy, estoy acá con este bebé que llora toda la noche, ¿qué hago, qué no hago? Quiero terapia, ¿no? O sea, desesperada, buscando a un psicoanalista, porque es lo único que yo conocía. Me dijeron, de eso acá no hay, no sé de qué estás hablando. Esa fue la respuesta de los norteamericanos. Y yo dije, bueno, pero ¿qué hay? No, acá hay esto, otro, y era Gestalt. Entonces me pasan el dato de una psicoanalista, no, de una bueno, terapeuta, que había sido psicoanalista por muchos años en Buenos Aires y que había llegado a California y de pronto se le cambió la bocha así gigante y empezó a hacer puro Gestalt. No incorporaba tanto el cuerpo porque ya era muy grande y ella sí me hacía patear y sacar y qué sé yo, pero no. Después me mandó a hacerlo corporal con otra gente y bueno, y después seguí el viaje, ¿no? Pero yo me acuerdo que ahí pude ver el opuesto. Yo había tomado psicoanálisis 7 años realmente y no había resuelto demasiado. Había contado historias, siempre la misma, ¿no? O sea, uno va a contar historias sin resolver nada. Entonces, cuando aparece esto de la Gestalt, era para resolver la cosa, no era para mirarla y contarla, porque de hecho me paró a los 2 minutos que estaba contando la historia trágica de mi vida, me dice, ¿hasta cuándo piensas seguir siendo víctima? Y yo dije, ¿esta la mato o qué, o qué hago? ¿Entendés? Entonces después me dice, respire. Me paró, no me dejó seguir la historia. Respire. Y yo, bueno, le hice caso. Yo estoy acá, vine a tomar una sesión, le voy a hacer caso. ¿Qué siente? Y yo ahí me quedé así en blanco. O sea, no sé de qué estás hablando, no tengo la menor idea de lo que estás hablando. Me dio una lista así de emociones posibles. O sea, mira el contraste, ¿no? Yo había tomado 7 años de psicoanálisis, nadie me preguntó lo que sentía, ni Lo me di que cuenta que no sentía nada, estaba toda acá en la azotea defendiéndome de mi historia, ¿no? Entonces la verdad que fue maravilloso, ¿no? O sea, lo que aprendí ahí, o sea, la diferencia grande es, uno toma a la persona como enferma y se sigue sintiendo enferma, y Gestalt toma a la persona sana, es perfecto como sos, simplemente te invito a que veamos por qué está trabado esto, vamos hacia atrás todo lo que necesitamos, lo traemos, lo resolvemos, lo sacás del cuerpo y seguís adelante. O sea, no sé, viste que no tiene nombres, el Gestalt no te dice, no te clasifica, te deja libre. Bueno, bárbaro, querés matarte, mátate tranquilo. ¿Querés ser feliz? Vamos. ¿Qué destrabamos? ¿No? Entonces es tan concreta y efectiva que a mí me apasiona, viste, como que es mi trabajo que me apasiona. Porque que- veo rápidamente las transformaciones, o sea, la gente viene con un montón de cargas, así que la voy a tener 10 años contándome su historia. O sea, salir del victimaje para ser creador, ¿no? Esto es Gestalt, es un montón de otras terapias, ¿no? Vos Así que sabés tuve el privilegio de estar con ¿cómo se llama esta? Mira, se llama parecido a vos, ¿eh? Zuckerman, que yo siempre me lo confundo con Kusser, una maestra de emociones, no te puedo decir lo que era, gorda, así grandota, le habían pronosticado cáncer 50 veces y ella seguía viva. Y de hecho, después que yo volví para acá, el último taller que tomé con ella, me dice, bueno, dice, me dijeron que la semana que viene me muero. Y ella dio el taller igual, llorando, con lágrimas y haciendo todas las liberaciones emocionales. Después de 2 o 3 años yo recibí el catálogo de esa, le seguía viva dando talleres, no se había muerto, se declaró viva. se declaró viva. Mira, Esa, eh, vos sabés que esto me hace acordar esto de
de pronto, como para mí me sucedió un cambio, ¿no? Yo venía como tanto como terapeuta como paciente haciendo terapia psicoanalítica y de repente fui a un taller de terapia gestáltica con Marta Tienza, que era una mujer, una médica de acá divina, que había sido discípula de quien yo después me formé con la Nana Schnake, Sí, una médica la chilena, conocí. allá de la zona de Pucón, que venía todos los meses y nos formábamos, y bueno, a mí se me abrió un mundo. Ya después inclusive empecé yo a enseñar Gestalt, ¿no? En un determinado Oh, momento, porque lo veía como tan efectivo, y aparte empecé a trabajar mucho en terapia grupal, ¿no? Empecé mucho más en grupal y me he dado cuenta lo efectivo, lo mismo, me gustaba mucho el psicodrama también. Entonces eso me ayudó a tener una actitud más creativa, ¿no? Entonces, terapia creativa, hasta que llegué a la terapia del canto, ¿no? y Pero, bueno, ese camino, ¿no? Porque en realidad sí, el psicodrama es maravilloso también, y todo pertenece. También el teatro gestáltico es un teatro sanador también, ¿no? A mí que me exactamente. gusta, o sea, es más lo que me gusta a mí, el teatro, el psicodrama, eh, otra cosa más que yo. Ah, también, bueno, después incorporé la psicomagia, que es maravillosa, ¿no? Como Ah, bueno, la inventó. Yo creo que todo está inventado y uno lo reinventa, ¿no? Pero los actos de psicomagia, donde el inconsciente recibe un impacto nuevo, una información nueva, y se resuelven las cosas mágicamente. No te puedo decir, tengo cada historia que no, ni yo las puedo creer, ¿no? Te doy un contame ejemplo. ¿eh? una historia. Una italiana me llama por teléfono de Italia, porque ya había tomado terapia acá, yo ya tenía su historia. Dice, quiero quedar embarazada y no, queremos tener un hijo y no quedo. Ah, dije yo, y entonces ahí pensé un segundo, yo dije, bueno, qué sé yo, pero ahí baja la info, siempre, ¿no? Viene algo superior que te trae la información. Dije, espera un cachito, tu papá no quería una nena, ¿verdad? Quería un varón. Sí, me dice, claro, o sea que fuiste sexo no deseado. Che, y los varones no tienen, no quedan embarazados, ¿no? No, no, claro, me dice. Ah, bueno, entonces vas a hacer un acto que yo te voy a dar, porque si vos quedás embarazada vas a traicionar a tu papá. Porque, bueno, lo que hacemos es realmente tratamos de conformar para que nos quieran y me hago un poquito varonil y todo esto para que me quieran. Si yo la traiciono, entonces no me va a querer más. Digo, te vas a poner una ropa de mujer, bien de mina, y encima te vas a poner ropa de hombre, bien de hombre, y vas a ir a ver a tu papá. Le vas a decir, esto es lo que vos querías, pero esta no soy yo. Se saca la ropa de hombre, esta soy yo. A la semana quedó embarazada, ya tiene 3 niñitos, lo fui a visitar a Italia porque o sea, me ama, ¿no? Entonces, fíjate vos cómo en una sola sesión y en un solo acto de psicomagia se le cambió la vida. Ahora de no tener ninguno, tiene 3. Los segundos fueron mellizos. Qué notable, Entonces, mira, yo no incursioné en la psicomagia mucho, pero me parece realmente apasionante, como también como lo explicaba Jodorowsky, ¿no? sí, porque en realidad lo que tiene, bueno, lamentablemente, el inconsciente absorbe todo, es inocente, ingenuo. Por eso cuando uno es chiquito, te pueden moldear para donde quieran. Sos lindo, sos feo, sos inteligente, sos un tarado, o sea, te pueden, y vos le crees, porque el inconsciente cree todo. Entonces, cuando somos grandes, tenemos esa técnica, digamos, o esa herramienta, que si yo le paso una información, pero la tiene que ver, ¿no? La tiene que ver la información. Yo adelante de mi papá mostrándole yo soy una mujer. De hecho, después el padre por 6 meses no fue a visitar a su hijita, a su nieto, porque obviamente la estaba traicionando, pero ella pudo quedar embarazada, ¿no? Entonces, ella se declaró a sí misma libre de ese mandato de ser hombre al hacerlo. Después, si el padre lo quiso ver o no, problema del padre, pero ella pudo darse el gusto de ser mujer. Y de hecho, en esta terapeuta de Estados Unidos fue la primera que me hizo hacer un acto de psicomagia, Alberto, que era un acto de psicomagia. Por eso digo, nada está inventado, pero se recrea, ¿no? Ajá, Y ella sí, un día que entré, un día que entré y me dice, respire, digo, hoy no tengo ganas, no tengo ganas de matarme. Ah, bueno, bueno, está bien, no respire entonces. O sea, así era de claro, ¿no? Entonces me dice, va a hacer una cosa, va a ir a un cementerio, va a buscar
muerta con su nombre, iba a ir a conversar con la muerta. Ah, dije yo, está fácil. Me pareció una pavada, ¿viste? Yo como no tenía ganas de vivir, estaba fantástico. No te puedo decir todo lo que me pasó. Primero cuando me buscaban ahí en California en los nombres, ¿no? En las tarjetas con los nombres de los muertos. Y yo dije, ¿me está buscando a mí este tipo? Primero, ¿no? Ya. Y, bueno, después todavía estaba como muy canchera, entonces fui a hablar con la muerta. Ah, a los 10 minutos, ¿sabés cómo salía abrazando la vida de ahí adentro? Porque en un momento le digo, pero claro, vos estás muerta de verdad, ni siquiera te podés deprimir. O sea, no, yo estoy viva todavía, ¿no? Como, Ya. entonces, sí funcionan y es maravilloso. Por eso digo, todo se recrea. La decodificación que le llaman ahora no se llamaba decodificación, pero viene desde cuándo, Alberto. O sea, de Luisa Hay, de los otros, de los orientales, todo el mundo buscaba la causa emocional de la enfermedad. Entonces, Exactamente. ahora Y ahora vos le sabés que es pusieron. importante esto, ¿no? Que decís, porque eh, yo doy este ejemplo siempre, ¿no? Bueno, alguien se murió, ¿no? A ver, ¿de qué se murió? ¿Se murió de cáncer o se murió de corazón? Y yo digo, no, uno primero se muere de loco que es, y después se muere de la enfermedad del cuerpo, ¿no? Primero la desarmonía viene desde el cuerpo mental, emocional, que después materializa la enfermedad. Entonces, Ujú. ese diagnóstico es el último, porque ya llegó al cuerpo. Pero la primer desarmonía aparece en el cuerpo mental, emocional. Por eso es tan importante el trabajo este de ser consciente, de limpiar la mente, de poder tener una actitud mucho más meditativa, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí lo que me pasó cuando me fui a vivir a San Marcos, yo me fui a vivir en el año 86 a San Marcos, eh, de pronto, yo al encontrarme con la naturaleza era algo que a mí directamente me ponía en una actitud más meditativa que estar viviendo en un departamento en Palermo teniendo 8 pacientes en el consultorio. ¿Me entendés? De repente, en la naturaleza, me daba cuenta que yo me sentía mejor, por eso me fui a vivir a San Marcos y dije, bueno, síganme lo bueno, ¿no? Mis pacientes. Yo dejé a mis pacientes y dije, bueno, el tratamiento ahora es distinto. El tratamiento no es ahora, vení una vez por semana. No, no. El tratamiento es, venís una semana a hacer un retiro terapéutico a San Marcos Sierra, ¿no? Bueno, es lo mismo que haces vos en tu lugar con tu gente, ¿no? La gente va, hace un retiro. Te vas del lugar. ¿Por qué es tan terapéutico irse del lugar? Porque vos podés ver la vida desde lejos. No estás en la prisión de la vida cotidiana. Vos te ves de lejos, te llenás de la energía de la Pachamama, de ese San Marcos maravilloso, y cuando te vas, se va distinta la persona, ¿o no? Totalmente. Y el tema es que además, primero te desidentificás, porque acá el problema es cuando uno se identifica con lo que está, ¿no? La silla, la mesa, el banco. Entonces, y te tomas todo muy a pecho. Entonces, cuando te alejaste de esa realidad y estás en otra, es maravilloso, ¿no? Yo me acuerdo que al principio yo fui a Buenos Aires porque me convocaban allá, que cuando fue, cuando recién llegué, que eran técnicas que no había muchos enseñándola, entonces me convocaban cada 3 meses. Yo veía un montón de gente en ese momento. Era como, viste como me llamaba Silvia Chiti en ese momento, que ahora me cambié el nombre hace rato. Pero entonces fui 2 años seguidos, cada 3 meses. De ahí que construí la cúpula y todo esto, porque realmente es como que, ¿qué hago con todo ese dinero si yo vine a vivir tranquila desde California a San Marcos? Pero bueno, veía 60, 50 y dale, dale, dale. Y entonces en algún momento dije, yo no tengo ganas de ir, porque cada vez que allá me costaba mi limpieza, ¿no? O sea, ver un montón de gente en grupos, eran todos grupos, y después yo decía, ¿cómo me limpio, no? Entonces, me acuerdo que uno de los viajes que iba en colectivo me llevé un ramo así de ruda, para bañarme con ruda por lo menos, para sacarme algo. En algún momento decidí que basta, y alguien me dijo, lo que pasa es que vos vas allá y solamente le llevas una cafeaspirina, es como tomar una cafeaspirina. Después vuelven a la casa, a lo cotidiano, a la noche, cuando termina el taller, y no cambiaron nada. En cambio, acá ya el 50% es trasladarse, que en ese momento ni teléfonos había, me acuerdo, en San Marcos, ni celulares menos. Totalmente, Trasladarse y estar ajeno a la realidad, ajeno totalmente a la realidad por una semana, 3 días, 4. Entonces, claro, el efecto es mucho mayor, ya sabemos, ¿no? Lo retiro que en un departamento ahí en Palermo, como vos estabas trabajando, claro.
Vos sabés que lo primero que hice yo, eh, cuando empecé a trabajar con este concepto de consultorios naturales, como que los terapeutas podemos trabajar no solamente en un consultorio, sino en la misma naturaleza. Yo en un momento dado, cuando estaba ahí en Palermo, que tenía un consultorio, tenía mi consultorio, y venía un paciente detrás del otro, qué sé yo, y cómo quedaba yo después de 5, 6, 7 pacientes por día, cargado dentro de un departamentito así. Bueno, entonces en un momento digo, bueno, yo vivía a 2 cuadras del jardín japonés en los bosques de Palermo, Mm, jardín japonés. Entonces sí, me encontraba con los pacientes en la puerta del edificio, caminaba 2 cuadras y la sesión era abajo de un árbol o caminando, o si llovía por ahí tomando un café. Es decir, me animé a hacer algo distinto a nivel del enfoque terapéutico. No era solamente consultorio. De repente yo veía al paciente cómo caminaba, cómo se relacionaba con otras personas, cosa que no veía en el consultorio. O de repente estábamos hablando y venía un vendedor ambulante o alguien se metía en la conversación. Montones de cosas que a mí me ayudaron a ver eso. Y entonces, en un momento dado, una vecina mía, Alicia Rapaport, ¿no? sí. Me dijo, vos tenés que conocer San Marcos. Entonces un día fui a San Marcos y empecé a ir hasta que me quedé en el año 86 hasta el 90 más o menos. Sí, Así que una bueno. época hermosa de San Marcos, ¿no? Una época muy linda. Bueno, yo cuando estaba en Italia con esta mujer misma que tuvo los niños gracias al acto de psicomagia, la fui a visitar y ya tenía 3, pero los mellizos últimos habían nacido por cesárea, cosa que ella le emboló un montón, le molestó un montón, pero no sé qué cosa le dijeron y bueno, y no la atendían si no se hacía una cesárea. Entonces quería trabajar eso. Entonces estaba yo en Italia, sin un lugar físico, pero al lado del mar. Entonces justo no era época de mar, no había nadie, había una sombrilla, nomás que alguien había dejado ahí. Por lo tanto dije, bueno, mira, ¿te parece ahí? Bueno, la experiencia fue mágica porque se acostó pegado a la ola prácticamente, no se mojaba, pero estaba ahí pegado. Empezó a hacer la respiración de renacimiento y de pronto, bueno, fue tan maravilloso, se emocionó todo porque vio con el ruido al agua, aparte, y en ese lugar, bueno, un mar, ¿no? Tan mágico, vio cómo nacían en el agua sus 2 bebés, estos mellizos, y pudo sanar la culpa que tenía de haberlos hecho nacer con la cesárea, ¿no? Entonces sí, es como, te da otro, si bien era como, uy, hay que buscar un lugar que no venga gente, pero por otro lado la experiencia no la podía haber hecho en mi casa, o sea, por ejemplo, ¿no? Con el ruido a mar, con el ruido a las olas, Qué es notable. lindo, es lindo. Sí, Y esto sí, de, esto de la respiración tiene que ver con tu nombre espiritual. Mira, parece que la invocaron, digo yo, ¿no? Porque yo fui a India ya hace unos cuantos años, hace mucho, y fui al Ashram de Osho, que es donde yo seguía sus prácticas, sus meditaciones, que me parecen fabulosas, la variedad de técnicas que da para distintas cosas. Entonces estoy ahí en India y nadie me conocía, yo fui como una más, ¿no? Ahí de ahí se armó después el centro Osho. Y entonces me dijeron, bueno, ¿quiere tomar saña? Yo dije, no, la verdad que no me gusta seguir a nadie, no soy devota, yo, ¿viste? No. Y no enganchaba, pero hasta que en algún momento enganché. Creo que fue el último día o el anteúltimo, más o menos, que dije, bueno, voy a tomar saña, entonces le vamos a poner un nombre. Bien. No me preguntaba ni lo que hacía, y entonces el señor dijo, un viejito, o yo ya no estaba, ¿no? Y este viejito me pone el nombre. Cuando yo lo veo, digo, ¿qué quiere decir? Bueno, me dan, hacen la ceremonia, me entregan el collar, de hecho me dijo baila, ¿no? En un momento que baile. No se lo había dicho a nadie, yo me sentía en las nubes. Y entonces digo, ¿qué quiere decir pranada? Es una palabra sánscrita, dadora de prana, dadora de... Yo dije, ¿cómo saben? Yo estoy haciendo renacimiento, o sea, bueno, no la pegaron de casualidad. Yo me sentí, por eso me sentí tan identificada que ya uso ese nombre, me dicen prana, pranadita, la chica lo agrandan, pero como trabajo con el niño interno todo el tiempo, me dicen pranadita, pranita, ¿viste? Jugamos con Pranada, eso. ¿Cómo? Pranada Prem. Claro, Pren son familias, que ellos tienen apellidos diferentes. La Pren es la familia del amor, después Del está la amor. otra familia de la, sí, las otras son de la devoción y de distintas cosas. Yo pertenezco a esa. Y
Bueno, eso, ¿no? Entonces me sentí súper contenta, de hecho no volví nunca, al final podía haber vuelto a India, me gustó mucho la experiencia, ¿no? ¿Y qué fue lo Pero bueno, ¿cómo? que aprendiste de Osho? Mira, me aprendí mucho. Yo soy una personalidad muy parecida a la de él, muy, muy cuestionadora, muy rebelde, muy de dudar todo. Y sí, aprendí el jugarme, el entregarme cuando tengo algo valioso, lo comparto, ¿no? Por ejemplo. Y yo soy de compartir a pesar de lo que pueda pasar. Yo tuve algunas denuncias, por ejemplo, de nada, porque eran cosas raras las denuncias, nunca aparecía nadie, pero era como que yo iba a transmitir lo que sentía y me pedían. Y de pronto algunos se molestaban porque hablaba de la libertad, de soltar, ¿no? Entonces, los que no, los que les molestaba, entonces generaban alguna denuncia tonta, ¿no? De hecho, fui a la comunidad educativa de La Rioja en algún momento, me convocaron por la violencia en las escuelas. Entonces yo fui una vez por mes y ¿qué enseñaba? Todas estas técnicas de si necesitamos sacar algo, entonces hablamos y gritamos un rato, después nos abrazamos, después meditamos, después sacamos las rabias y entonces la gente estaba muy libre, muy amorosa. Pero hubo dos o tres maestras que eran muy, les pegaban a los chicos y todo, ¿no? Pero no venían a los talleres míos, ¿entendés? Claro. Entonces, esa fue la que juntaban las firmas, que después, en algún momento me dijeron, fue hermoso el semillero que trajiste, pero la policía y el arzobispo de La Rioja te están buscando. Pues sí, pará, yo estaba enseñando a sacar la violencia sanamente, ¿no? Para después podernos querer, porque en realidad la violencia me interfiere y yo no puedo querer a nadie. Yo, si tengo mucha violencia, tengo mucha rabia y me enojo con todos y hago desastre. Si yo aprendo, que es lo que más aprendí en California, reconocer, cuando no sabía ni lo que eran las emociones, a reconocerlas y a sacarlas saludablemente del cuerpo. Fácil, ¿no? Si quiero llegar al corazón y no saco la violencia, la tengo ahí molestando. Ajá. Parece que eso no le divierte a todo el mundo, no le hace bien, quieren controlar. Entonces, ¿qué he aprendido yo? Muchas más cosas, es para hablar. Me parece un gran maestro, no es que estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero hay cosas muy puntuales y muy lindas que te hace, bueno, vivir el presente. Si estás en un lugar que no te sentís bien, que no tenés ganas de estar, por favor andate, dice, porque si no te vas a contaminar el cuerpo y vas a contaminar el resto del universo, o sea, el resto del planeta. Sé fiel a vos mismo, ¿viste? O sea, todos los principios de él yo los comparto y me siento sumamente identificada. Claro. Por eso, y además tiene viste, él tocaba tambores y se movían, o sea, él tiene una energía, tenía una energía muy del movimiento, no de la estática. Y yo no soy quieta, no soy, si vos me decís sentate y meditá, no me sale tanto. Ahora me decís, sacudí el cuerpo un rato, grita, bailá, que son sus meditaciones, y después sí me siento y estoy vacía totalmente, ¿no? Qué bueno, Entonces ¿no? yo creo que hay técnicas para cada uno sabe por dónde, y muchas técnicas tiene yo que siempre te hacemos ver de alguna manera o respirar de alguna manera antes de llegar al silencio. Pero todo es respetado, cada uno su camino hacia dónde lo lleva, ¿no? Es como, y justo en esa época, fíjate que yo estaba en California o yo estaba en Oregon, que era el estado que estaba arriba de California. O sea que Ajá. había una movida muy fuerte. Eh, Porque a mí esta terapeuta que te cuento, que me atendió allá, en uno de los talleres que armó me pone una música y yo, uy, qué lindo los tambores, ¿no? Le dije, ¿me pasás la música? Sí, bueno, y entonces copio y decía Sri Rajneesh, y era meditación dinámica, o sea que ella estaba haciéndola, pero no me contaba que la estaba haciendo, ¿no? Entonces, Sri Rajneesh es Hoyo, ¿no? Que antes se llamaba Sri Rajneesh. Ajá. Sí. Entonces, pero bueno, todo lo que contribuye, ¿no? A la sanación, al despertar, y que cada uno, digo yo, ¿no? Ser fiel a lo que te nace y a tu don, a compartir tu don, ¿no? Que es lo que vos haces, que llegaste, como decís vos, a la terapia del canto, que es mucho más que terapia del canto solo, ¿no? Es como, y sé que se hizo famoso por todos lados y me encanta que eso suceda. Eh, yo la comparto mucho con la gente, las músicas tuyas. ¿Lo conocen a Kursenova? No, ¿cómo no lo conocés? Digo yo. Todavía hay algunos que no te conocen. Pero Mira, bueno,
Sí, Vos decime. estás hablando de la India y así tu experiencia, bueno, yo también de la India, y especialmente estuve 2 veces en el ashram de Sai Baba, donde fundamentalmente el maestro decía que la mejor medicina era el canto. Es decir, decía, la mejor medicina para todo tipo de enfermedades es el canto. Y ahí es cuando también incorporé, también dentro de la terapia, porque una cosa es la terapia, el investigar los orígenes, y otro tiene que ver con la meditación, ¿no es cierto? Y bueno, a mí se me abrió todo ese campo que tiene que ver con la meditación, por una parte, y también con la educación en valores humanos, en el sentido que yo me he dado cuenta que yo podía trabajar muchas cosas de la personalidad con un paciente, pero si el paciente seguía desarrollando situaciones incorrectas que le seguían generando karma o violencia, si no solucionaba eso, que ya no tenía que ver solamente con la terapia, tenía que ver con la educación, es decir, porque nosotros nos educaron en un determinado mundo donde lo que está legalizado y lo más común es la violencia y todo ese tipo de cosas, o lo incorrecto, o la mentira y todo eso. Entonces, de repente yo también me di cuenta que está lo terapéutico, el comprender el origen, pero también tiene que ver esto con lo que decís vos, la meditación, el poder hacer que una persona pueda llegar a ese silencio interior, porque para salir de la programación de nuestra propia neurosis y poder aprender a vivir una vida mejor. Una vida mejor significa una vida en la cual todo lo que vaya generando con mis acciones me vuelva con amor y con crecimiento, ¿no? Entonces, eso fue también lo que yo aprendí y bueno, todo lo que aprendí en relación al canto de mantras, ¿no es cierto? Y a tantas cosas que me vinieron también de la India, como una forma de poder llegar a un estado de presencia, como él dice ahora el maestro de esta época que es Eckhart Tolle, estar presente en el ahora. Vos es que la última canción que compuse junto con un amigo mío de México, con Iván Donaldson, es el Siempre Ahora. La canción Sí, todo la el tiempo canto. la cantaba. Sí, estuve allá en Capilla cuando la estrenaste y después en un videíto lo dije. Como dice Alberto, y la empecé a cantar en un videíto de Instagram, me acuerdo. Vos es que Está yo digo que bueno. esa canción es un ansiolítico. ¿Por qué? Porque la ansiedad es el después, tengo miedo que después, ¿no? Entonces cuando cantás siempre ahora es como volver a enfocar la canción y la atención en el presente, ¿no? Que en realidad ese es como el camino, ¿no? Poder llegar a estar plenamente en el presente, en estado meditativo, podríamos decir. En estado Pero meditativo, porque esas mantras que vos decís son mira solo la paz, mira solo la luz. O sea, esa las canto cuando estoy media que desarmónica, digamos, que algo no me está saliendo bien, le doy. Elsa también hace lo mismo, Elcita se la pasa cuando está media mal cantando tus canciones, y son mántricas, como decís vos, te va adormeciendo y vas armonizando otra vez tus partes, ¿no? Porque en alguna situación, en alguna que viviste en ese momento, se desarmó algo, ¿no? Que son todas las cosas que no tenemos resueltas, pero bueno, está bueno que esto nos lleve a la armonía, después la seguimos resolviendo, después seguimos mirá solo la paz, esos grupos gigantes, no me acuerdo si eran ya en Mar del Plata o dónde, mirá solo la luz, solo paz, o sea, La Paz son, cantamos. y después la paz cantamos, y después esta otra de El ángel de la, no, ese que te guía, ahora no la tengo presente, que Guíame, también me guíame, sirvió. guíame, guíame, Esa, guíame. esa me parece maravillosa. Yo tengo una, bueno, del curso de milagros saqué una que me gusta, Dios va conmigo donde quiera que yo vaya. Me centra y después empiezo a cantar eso, ¿no? Guíame, guíame, ya que está, ya que vino a atenderme, digo yo, en este viaje de 10.000 kilómetros con todos los peligros posibles, qué sé yo no los pensaba, pero me servían estas canciones, ¿no? Para decir, todo va a estar bien, la goma no se me va a pinchar, no me va a pasar nada raro, ¿viste? Porque no sé quién la iba a cambiar, ¿viste? Por ejemplo, ¿Cómo ¿no? fue tu recorrido? ¿Cómo? ¿Cómo fue el recorrido con la motorhome esta? Sí, sí, fue de Catamarca hasta el lago Puelo por la cordillera de los Siete Lagos, que no los conocía, una belleza, y la Libertad también, ¿no? Y después subí por Chile hasta La Serena.
Pero lo que da que les cuento a la gente, porque a la gente le encanta, parece esto de tener motorhome, ¿no? Porque todos me paran para preguntarme algo, ¿no? Pero lo que más rescato es la libertad que me da de decir, este lago me gusta, acá está bueno para quedarme a dormir. Entonces duermo al lado del lago, corro la cortina, la cierro, cocino, me ducho. O sea, yo había vivido en otra situación en California cuando recién me separé. Yo tenía una combi Volkswagen y ahí fue la primera vez que yo tuve este sensación de libertad, porque, bueno, no podía resolver nada económico, me había separado, todo esto. Y entonces, ¿qué hago? Tenía dos niñitos de 2 y de 5 años, entonces yo empecé a trabajar, pero los tenía que dejar, el padre no sabíamos dónde estaba, entonces era una cosa de mucha soledad para ellos, ¿no? Y yo dije, no, no, y yo me iba a trabajar 6 horas, los tenía que dejar en algún lugar para que los cuiden o en la escuelita. Y dije, esto yo no quiero, yo que tuve hijos para tenerlos conmigo y están sufriendo. Entonces nos mudamos a la combi y fuimos felices, ¿viste? Porque dejé el departamento que estaba pagando con el alquiler. Y vivimos un año en la combi, que fue el año anterior a Avenida San Marcos. Entonces éramos felices, una libertad de esto, de ir a visitar a cualquiera o parar en el mar y poner la camioneta ahí y dormir. Y también tuve experiencias con los homeless que fue re interesante, ¿viste? Porque yo me encontraba con todo lo que estaban viviendo en la calle, que ni siquiera tenía una casa rodante. Entonces fue un aprendizaje enorme. Y me quedó ese sabor a decir, che, qué libre que se está arriba de un vehículo y parado donde uno se le da la gana y dormir donde se te da la gana, ¿no? Y a su vez lo junté con transmitir lo que yo quiero transmitir, ¿no? Que me pone muy feliz. Estaba viajando y como puse carteles en la camioneta de lo que hago, la gente me golpea a la ventana para decirme, ¿puedes ayudarme porque me siento mal? ¿Viste? Entonces atendí gente individual por todos lados, o sea, fue como muy, muy mágico y ahora quiero emprender otra vez, bajaré otra vez, no sé por dónde subo, pero voy a ir a Mendoza, bueno, eso. Y después cuando estoy acá trabajo en mi cúpula famosa, ¿no? Que tiene 30 años, ya viste que tiene un montón de tiempo también. La primera Claro, cúpula de toda la zona, de todo Punilla fue esa. qué Eh, maravilla, qué maravilla. Hecha de barro y no sé qué. Así que bueno, es como, sí, y una vez viniste acá, tal vez si vos la conociste, la cúpula, viniste acá con, ¿cuántos eran? 30 que venían de Uruguay. Claro, claro, un grupo, sí, sí, Que- yo sí. dije, ¿a dónde los va a meter? Porque seguían bajando el colectivo y seguían entrando, ¿no? Sí. Y, Mira, y ahora también va a venir un grupo de Uruguay, va a venir un grupo, ahora viene en octubre, viene un grupo de Uruguay y seguramente vamos a ir a San Marcos, así que por ahí nos podemos encontrar. si querés usar el espacio, está divino. Bueno, Este, voy a hablar te- con los coordinadores uruguayos, porque tenemos alumnos en Uruguay y terapeutas del canto en Montevideo. Y ellos vienen trayendo ese grupo y uno de los días, yo quiero avisar, ¿eh? Uno de estos días, el día que vamos para allá, a ver cómo lo habían programado ellos. Pero por ahí podemos ir a claro. visitar, con mucho ¿Y qué gusto. fecha de octubre? ¿Qué fecha de octubre vienen, sabes? 17, 18, 19 por ahí. Ay, mira, justo mi cumpleaños, el 18. Pueden venir y cantar ahí adentro. Que los cumpla feliz. Después Está bueno. me fijo en la agenda y te confirmo, sí, con mucho gusto. Claro, Que- bien. Y entonces sí, vos viajas mucho también a Uruguay, hay esas termas, ¿no? Eh, sí, yo por ahora voy a trabajar con el niño interior como siempre, la otra vez hice un taller de comunicación que estuvo hermoso. Enseñaba a comunicarse. O sea, estas palabras que vos decís que usamos y que son un desastre y todo eso, ¿no? Entonces hicimos muchos juegos de intercambio de cómo expresarnos correctamente, hablar de uno, no hablar de yo y no de uno, ni de nosotros, ni de nosotros, ¿no? Entonces fue re interesante también y tomar conciencia de los decretos que decimos todo el tiempo, ¿no? Así que, bueno, me encantaría, che, compartir con vos, sí, si vienen por acá, aunque sea un ratito, ¿viste? O ¿Cómo? traes la guitarra, porque Sí, viste que acá pasó de todo acá adentro, hasta Drúmbalo Melquisedec que estuvo acá adentro, o sea que Leda Valladares, Drúmbalo Melquisedec, Los Gons, o sea que tiene historia. Yo digo, por ahí hay otros lugares que ahora hicieron uno mucho más grande, allá al lado del río, gigante. ajá. Pero este tiene como una historia de sanación y de tanta gente que pasó, ¿no? Que, Lo- bueno, lo- yo la quiero. esos lugares tienen mucha energía porque
como en general la gente va con una intención de meditación, de paz y todo eso se va llenando de energía. Por eso es muy interesante cómo cada uno de los lugares, ya cuando tienen un lugar especial, ¿no? Se va llenando de esa energía y uno cuando entra a esos lugares lo siente, ¿no? Así que bueno, Sí, maravilloso. Vamos a estar por así ahí. que bueno, sí, sí, me encantaría, yo ahí estoy todavía, yo me voy el 23 o 24 para Mendoza, a trabajar en Mendoza, que ahí me están preparando grupos, y después cruzo para Santiago. Ah, mira. Voy a, voy a hacer ese cruce porque hice la otra vez el de acá, el de San Juan, y fue un desastre, me apuné mal, es el más alto de todos, y estaba manejando sola, fue re complicado, no voy a pasarlo más porque con las alturas, medio que no sé si los pulmones o qué, bueno, me mareé muchísimo y tenía que seguir manejando, media mareada como estaba, y después la cabeza me explotaba así como... Y ahí en el cruce a Chile, ¿vas por el Caracol con el motorhome? Con el Caracol. Y voy a ir ahora, porque si no tengo que ir hasta el sur, el del sur es muy fácil porque es bajo. Pero ahora iré y sí, si van camiones puedo ir yo, pero por lo menos está asfaltado y no es tan alto. El tema es la altura. Me parece que no sé, ahora voy a hacerme un chequeo de pulmones, no sé si tiene que ver con el tema que tuve en los pulmones, pero me mareo bastante cuando voy muy alto. De Ah, hecho, claro. este tenía 4.000 y algo, tenía era el más alto de todos, es el más alto de todos, 4.500, 4.800, era una locura. Y decía, si sufre y yo, bueno, como estaba cerca, crucé, es el de San Juan, acá nomás. Entonces, no, esta vez voy a ir. Vamos a ver, el caracol me dicen que hay mucho caracol, pero bueno, me imagino, porque es No, alto, no, ¿no? pero vas tranquila, vas tranquila. Es interesante, una experiencia, digamos, el caracol ese. Acá Pero dice que están pidiendo la solicitud para estar en tu video, pero que hay que apretar algo, yo no sé. Hay gente que quiere, un comentario salió. No sé, a mí me parece que está abierto para todo el mundo, ¿no? Bueno, no, la tecnología. Bueno, si querés, vamos cerrando, no sé cómo, si querés compartir algo más. no, yo también, mira, yo te agradezco esta iniciativa y también a todos los que nos estuvieron acompañando. Los invito a que vengan a Terapia del Canto en general, tanto en el Instagram como en YouTube, si quieren, en nuestro canal de Terapia del Canto de YouTube. En general, a partir de las 7 comienzo a cantar, cantamos algunas canciones y algunas reflexiones, ¿no? Todos los días, diariamente. Así que bueno, están todos invitados cuando vengan acá a Capilla del Monte, estoy acá en Cerro del Torco, eh, son muy bienvenidos. Y también, bueno, toda la gente que esté deseando hacer un cambio, están todos invitados a conocer el repertorio de la terapia del canto para poder limpiar la mente. Acordarse que el canto es el agua y el jabón de la mente. Y entonces, bueno, lo único que hacemos nosotros es recomendar canciones para poder limpiar la mente y para poder realmente hacer un cambio. Así que están todos invitados. Y bueno, te agradezco a vos Bien, también esta los iniciativa. recomiendo, las recomiendo un montón, porque les repito que los vengo usando hace años, y no solo conmigo, sino con mis pacientes. Entonces, bueno, sí, abrir el juego sentí que era momento, por eso empecé inclusive me entrevisté con varios que fueron pacientes hace 20 años o que se formaron conmigo en mis terapias de Gestalt y esto hace 20 años y ya siguieron andando en otras técnicas y me encantó porque también dije, abramos el juego, ya no es jugar yo sola, ¿no? Que Argentina tenía un poco eso, de juego yo sola y que el otro no me importa. Y yo venía de Estados Unidos donde el juego se compartía, todos se recomendaban a todos, era muy, muy, mirá, desde el 88 que hablo, ¿eh? Allá todos se recomendaban entre ellos, la Luisa Hay le recomendaba al otro, al Simonton, el otro no sé qué. Acá llegué y parecía que cada uno tenía su jardincito y no nos convidaba, ¿no? Entonces me encanta y sentí que ya es el momento, ¿no? Y es lindo porque nos vamos enriqueciendo. Cuando tenemos tiempo, cuando voy a verte allá, nunca tenemos tiempo de hablar, ¿no? Porque estás cantando y bueno, te agradezco todo el servicio que haces, que es un montón y estar todos los días en él. Acá me parece hermoso. Bueno, yo por mi parte, sí, el niño interior lo voy a hacer el 11 y 12 de octubre, el último presencial acá en San Marcos, 11 y 12 de octubre, y después online, porque debido a que viajo, dije yo quiero compartir online, así que va a haber un grupo que empieza el 15 de octubre online por 3 meses del niño interior.
encuentro y sanación del niño interior, todo pasa por ahí. Después hago otros, como hice ahora, de decodificación online, que me resultó hermoso, que pude con la tecnología hacerlo, que me gustó, bailamos y nos movimos y cargamos pesos, hicimos un montón de cosas que se pueden, porque bueno, es como, entonces viajando, esos son los ofrecimientos, estoy en Liberprana, ya lo verán acá por todos lados, así que bueno, seguimos acompañándonos, Alberto, me encanta, te agradezco un montón Al el haber contrario, compartido y ahora difundamos y sigamos compartiendo, bueno, lo que tengamos cada uno, el don de cada uno, que es momento de eso, ¿no? Que cada uno no cierre la puerta y digo, esto me lo guardo para mí, no, es momento de compartir. aunarnos, juntarnos. Así que si vienen el 18, que es mi cumpleaños, o el 17 o el 19, me va a Ya, encantar. Bueno, te voy ojalá. a hacer. Dale, Con mucho gusto, ¿eh? dale, Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Bendiciones dale. a todos. Gracias a Bendiciones vos. para vos también.